Bienvenidos a otro capítulo de Legalmente Hablando, un espacio educativo pensado para poner el derecho al alcance de todos. Hoy nos encontramos en un episodio muy especial con una súper invitada que vino desde otra ciudad a participar en este espacio, especialista en seguridad social, la doctora Vivian Tejada. Doctora, gracias por aceptar esta invitación y por traer todo tu conocimiento a este espacio. Gracias, doctora, por la invitación, por abrirme la oportunidad de poder estar aquí y súper contenta. Doctora, cuéntanos tus redes sociales para que todos nuestros seguidores puedan ir a seguirte. Me encuentran como @ViviTejadaAbogada, Instagram, Facebook y TikTok. Tiene un contenido excelente para que vayan a verlo, muy dinámico, muy didáctico y demasiado práctico. Vamos entonces a empezar con la primera sección de este podcast y son preguntitas cortas que nos dejaron en cajita de preguntas de los temas que la doctora maneja. Entonces, la primera pregunta ¿es cierto que algunas multas de tránsito pueden prescribir sin necesidad de pagarlas? Sí, eso es totalmente cierto, doctora. Esto se debe a que las secretarías de tránsito tienen un término legal para ejecutar las acciones de cobro efectivas y si no se realiza opera un fenómeno que se llama la prescripción extintiva de la obligación y no estaría entonces la persona obligada a pagar dicha multa. Listo, doctora. ¿Cómo sé si una fotomulta fue notificada y es legalmente válida? Aquí lo clave son los términos de la notificación y los medios a través de los cuales se efectuó dicha actuación. Debemos tener en cuenta que inicialmente, desde la fecha en que se comete la infracción, la Secretaría de Tránsito tiene 10 días hábiles para poder validar el comparendo. Posteriormente cuenta con 3 días para notificar, días hábiles, para notificar al propietario del vehículo. Esta notificación debe ir acompañada del comparendo y todos sus anexos y debe remitirse inicialmente al domicilio del propietario. Y se debe allegar a la dirección ya sea física o electrónica que esté registrada en el RUN. Si no se puede notificar a la persona ya sea porque esté incompleta la dirección o porque no lo encontraron o porque no existe dirección como tal, porque no se han actualizado los datos, se puede proseguir con la notificación por aviso, que no es nada más que publicar en la página de la Secretaría de Tránsito el comparendo con todos sus anexos durante 5 días hábiles o en un lugar físico en la misma Secretaría y partiendo de aquí se presume que la persona ha sido notificada. Perfecto, Doc. ¿Y qué puedo hacer si tengo una fotomulta hace más de 3 años y la Secretaría de Tránsito me la sigue cobrando? Perfecto. Para eso tenemos que agotar un derecho de petición, podría ser, y solicitar la prescripción de la acción de cobro. Eso no es algo automático, hay que solicitarlo y hay que contabilizar de manera correcta los términos. Con esto, la Secretaría debe declarar que efectivamente esa multa está prescrita y pues nos libramos de pagar. Excelente información. Vamos con esta que me llamó mucho la atención. Miles de colombianos pierden la indemnización del SOAT solo por no saber algo básico, el tiempo límite para reclamar. Doctora, ¿cuál es ese plazo con el que se cuenta para solicitar esa indemnización del SOAT? Tenemos 2 eventos. El primero es cuando nosotros requerimos que la compañía de seguros nos califique de cuenta de la misma compañía. Entonces tenemos que solicitar la calificación dentro de los 18 meses subsiguientes a la ocurrencia del siniestro, para que no opere la prescripción. Pero si por el contrario nosotros obtuvimos por nuestra cuenta dicho dictamen o dicha calificación, vamos a poder reclamar hasta dentro de 5 años después de la fecha de estructuración, apoyándonos en el artículo 1081 del Código de Comercio, el cual habla de la prescripción extraordinaria de las acciones. Doctora, ¿y si una persona no reclama la indemnización a tiempo, puede perder ese derecho a reclamar esa indemnización? Por supuesto que sí, porque habría operado el fenómeno de la prescripción. O sea que es importantísimo tomar cartas en el asunto y asesorarse para no perder esa indemnización del SOA. Y en un accidente mortal, solo la esposa y los hijos pueden reclamar esa indemnización. No solamente ellos, tenemos también a los padres y a los hermanos. Incluso en el auxilio funerario podrá reclamar quien haya costeado los gastos de las honras fúnebres o el sepelio. Excelente. Muchos hablan de la pérdida de la capacidad laboral, pero ¿qué significa realmente este término y quién lo decide?
Perfecto. La pérdida de la capacidad laboral no es nada más que esa pérdida de habilidades y destrezas después de sufrir o un accidente o una enfermedad. Esta debe ser calificada por una junta médica, la cual se comprende de un equipo interdisciplinario que normalmente son 3 profesionales que tienen relación con las patologías que la persona padece. El dictamen que se emite, porque en un dictamen se integra lo que es el origen de la patología, la fecha de estructuración y por último el porcentaje de pérdida de la capacidad. No es nada más que la pérdida de las habilidades y destrezas después de un accidente de tránsito donde quedamos con secuelas. Doctora, y por acá un seguidor deja una preguntita que me llamó bastante la atención y es, ¿verdad o mito? ¿Las fotomultas es real que son ilegales? Depende. Depende de la forma en cómo fueron captadas, dependerá también de a la hora de la validación si tiene toda la información que se requiere, que realmente se pueda identificar la placa del vehículo, individualizar quién iba conduciendo o en su defecto vincular al propietario, que exista la fecha en que ocurrió, la hora. El documento tiene que integrar una información, de lo contrario pues podríamos hablar de que ese documento es nulo, pero hay que revisarlo. Doctora, ¿y qué recomendación práctica le podrías dar a una persona que le llega la notificación de una fotomulta? Vincularse al proceso contravencional, no dejar que pase el tiempo, porque muchos creen que les llega a veces la alerta a través de un mensaje de texto, por ejemplo, de que hay un proceso, de que hay una multa y la gente hace caso omiso. Están perdiendo la oportunidad procesal para poderse vincular y ejercer su derecho de contradicción y defensa, que si no se hace dentro de los términos establecidos, pues van a quedar notificados y van a ser declarados contraventores dentro de ese proceso ante la Secretaría de Tránsito. Entonces lo importante es buscar asesoría y hacerse parte dentro del proceso en los términos legales que están dispuestos en el Código de Tránsito. Excelente, porque es que hay un mito que gira alrededor del todo el tema de las multas y es de que yo no pago y eso prescribe, como si eso fuera algo automático y al contrario. Si yo simplemente me desentiendo, pierdo la oportunidad de poder controvertir esa multa. Totalmente. Además, porque hay medidas cautelares que se pueden hacer efectivas, que normalmente vemos que simplemente imponen un embargo y lo dejan ahí. Por esto puede llegar inclusive a un remate, a un secuestro, a un remate y perder los bienes muebles o inmuebles que estén a su nombre, incluyendo los reportes en data crédito. Entonces, no es como tan deportivo. Hay que hacerse parte dentro del proceso y mirar a ver de qué manera se defiende. Excelente. Vamos entonces con nuestro segundo bloque, que son preguntas un poquito más estructuradas y actuales. La primera pregunta es, todos hablamos del SOAT, todos conocemos lo que es el SOAT, pero pocos sabemos que detrás del SOAT está la ADRES. ¿Qué es la ADRES? ¿Qué papel cumple? Danos un poquito más de contexto. Doc, la ADRES es la administradora de los recursos del sistema de la seguridad social en salud. Es quien centraliza los dineros y quien se encarga de los pagos. ¿A quiénes? A todas las entidades que participan dentro del sistema de la seguridad social en salud. Esto que compete, todo lo que tiene que ver con SOAT, todo lo que tiene que ver con EPS, todo lo que tiene que ver con IPS. Ella es quien administra, pero también ejecuta los pagos. Doctora, entonces, en pocas palabras, ¿el ADRES directamente paga las indemnizaciones o solo administra el dinero? Ambas. Paga indemnizaciones, pero también administra. ¿Qué indemnizaciones? Las que tienen que ver con lesiones o muertes en, por ejemplo, accidentes de tránsito donde no había SOAT vigente, donde miramos que hay siniestros de origen natural como son deslizamientos, avalanchas, rayos, derrumbos, actos terroristas, ataques contra municipios, deslizamientos de tierra, todo lo que sea de origen natural, sismos y que haya dejado lesiones o muertes, la ADRES es la encargada de administrar el recurso y pagar. Doctora, y vemos demasiado que somos un país con alta accidentalidad, sobre todo por el uso de motocicletas de manera indiscriminada. ¿Qué pasa cuando una persona se lesiona en un accidente de tránsito? ¿Es lo mismo una persona que, por ejemplo, tiene un accidente que lo deja incapacitado 15 días o una persona que, por ejemplo, sufre ya unas lesiones de carácter permanente? Aquí hay una mala creencia y es que
mi indemnización por las lesiones sufridas va a depender de la incapacidad que me haya generado, incapacidad temporal que me haya generado dicho accidente. Y resulta que si nosotros estamos en el sistema de la seguridad social, en el régimen subsidiado, no nos van a dar incapacidades. Realmente lo que da lugar al monto de la indemnización es las lesiones que hayamos sufrido dentro de dicho siniestro y las secuelas que podamos acreditar con el historial clínico. Entonces, no es que tenga un nexo de causalidad en que si tuve más incapacidad temporal, mayor va a ser la indemnización. No, realmente esto va muy anclado a la rehabilitación o las secuelas que me haya dejado dicho accidente. Excelente. Vamos con la próxima pregunta. Muchísima gente pierde su indemnización por lesiones o muerte ante el SOAT porque no saben qué documentos entregar. ¿Cuáles son esos documentos claves para que las personas puedan acceder a estas indemnizaciones? Ok, si hablamos de una indemnización por incapacidad permanente o como yo lo llamo lesiones sufridas en un accidente de tránsito, es indispensable tener epicrisis, historias clínicas, documento de identidad de la persona que se lesionó, conocer la póliza de seguro, la vigencia. Además de esto, si tenemos incapacidades, aportar las incapacidades. Si hubo intervención de alguna autoridad competente, entonces el informe ejecutivo o el croquis que se haya levantado y adicionalmente hay que diligenciar un formulario que se llama el FURPEN. Pero si hablamos de una indemnización en caso de muerte, vamos a requerir la necropsia, el informe ejecutivo que rinde fiscalía, registro civil de defunción, registro civil de nacimiento para acreditar la afiliación o la consanguinidad, documento de identidad tanto del fallecido como de los beneficiarios. Es indispensable también el FURPEN, que es un formulario que se utiliza para todo este tipo de reclamaciones. Y creo que eso sería todo. Esos son los documentos. Doc, ¿y un peatón que es atropellado por un vehículo o por una motocicleta también podría solicitar esa indemnización al SOAT? El SOAT no solamente tiene cobertura para el asegurado, o sea, el que adquirió la póliza. El SOAT también cubre al acompañante que va en el vehículo, al peatón que es arrollado, al mismo conductor. Todos van a tener derecho a reclamar la indemnización por las lesiones sufridas o en caso de muerte también la indemnización por caso de muerte y el auxilio funerario. ¿Y qué pasa en estos casos en los que esa persona que causa el accidente no cuenta con el SOAT? Las víctimas van a poderle reclamar directamente a la ADRES la indemnización, pero esos dineros que les sean reconocidos van a ser recobrados al propietario del vehículo, porque bien sabemos que es una obligación movilizarnos en vehículos automotores que tengan los documentos al día. ¿Cuál es? El seguro obligatorio para accidentes de tránsito y la tecnomecánica. Entonces, si bien es cierto, se puede reconocer la indemnización, pero después la ADRES inicia una investigación y va a recobrar al propietario del vehículo. Si una persona queda con secuelas de un accidente, ¿le toca escoger entre la indemnización del SOAT y una pensión de invalidez? No, no son excluyentes. De hecho, si yo obtuve un dictamen dentro de la reclamación ante el SOAT y me dan una pérdida de la capacidad del 50% o más, ese mismo dictamen lo voy a poder utilizar ante mi fondo de pensiones para reclamar la pensión de invalidez, porque los dineros o las prestaciones económicas vienen de sistemas diferentes. De un lado tenemos el sistema del ramo de seguros y de otro lado está el sistema pensional a través del fondo de pensiones. Se excluye cuando el dinero va a salir del mismo sistema, pero en este caso no ocurre esa situación. Y una persona que tiene una pérdida de capacidad laboral, ¿sí o sí se va a hacer acreedora de una pensión de invalidez o cuáles son esos requisitos para que efectivamente opte por este tipo de pensión? Habrá que mirar que haya un porcentaje de pérdida de la capacidad del 50 o más y que esta pérdida de la capacidad se mantenga en el tiempo, porque la pensión de invalidez no es vitalicia. Esta va amarrada a esa pérdida de la capacidad laboral si en el evento de que se revise esta prestación económica, que normalmente lo hacen cada 3 años, se logra evidenciar que la pérdida de la capacidad ha disminuido, pues la prestación económica va a ser suspendida. Entonces todo va anclado a ese porcentaje de pérdida de la capacidad. Aunque ya nos dice, doctora, un poquito de contexto de que el SOAT no solamente es para accidentes, también se pagan muertes o lesiones o qué tipo también de otros rubros cubre el SOAT.
El SOAT tiene 4 coberturas o 4 amparos. De un lado está el que todos conocemos, que son las prestaciones asistenciales, farmacéuticas e intrahospitalarias. De otro lado está la indemnización por gastos de transporte o movilización. Tenemos la indemnización por incapacidad permanente o por las lesiones sufridas en accidentes de tránsito y la indemnización por causa de muerte y auxilio funerario. Son 4 coberturas. Listo, doctora, excelente información. Me gustaría que compartieras con la comunidad algún caso, alguna anécdota particular que te haya pasado en el ejercicio de tu profesión. Les cuento que, y es algo como muy reciente que me sucedió con una persona que está ubicada en el departamento de Huila, me contacta por TikTok y le llama mucho la atención el tema de la indemnización por incapacidad permanente. Él tenía muchas dudas y había sufrido un accidente de tránsito. Es más, me pidió el certificado de vigencia que expide el Registro Nacional de Abogados porque tenía muchas dudas de que si yo era o no abogada. Y pues en su momento me generó cierto malestar, pero terminé por entenderlo y le remití el documento como tal. A la final él accede a tomar la asesoría personalizada y encontramos que claramente él aplica para esta indemnización porque tenía múltiples fracturas con múltiples secuelas y esto le dio lugar a una indemnización de 6.370.000 pesos. Él al día de hoy está supremamente agradecido porque primero no lo defraudé en el sentido de que depositó la confianza y efectivamente la información que le entregué pues era acertada. Y segundo, porque el acompañamiento que hago siempre en mis asesorías personalizadas es constante, estoy muy pendiente de mis asesorados en cualquier duda que se les genere, entonces siempre se sentía como respaldado. Y tan alegre estaba que dijo, no, doc, yo quiero compartir de mi indemnización contigo. Yo le decía, no, pero es que mi trabajo ya está pago. Decía, de verdad, estoy muy agradecido. Y de paso, con ese dictamen que se profirió en esa reclamación, también aplica para una pensión de invalidez. Entonces, digamos que matamos un pájaro de un solo tiro, 2 pájaros de un solo tiro. Y son cosas que me alegran y que me llevan a poder decirle a las personas que, aunque a veces las redes sociales permiten llegar a mucho público, también es un arma de doble filo porque hay muy malas experiencias, pero que si tú haces las cosas con responsabilidad y con entrega, vas a poder contribuir en la vida de las demás personas y esto me llena el alma. No hay nada más apasionante que dedicarnos a hacer algo que amamos. Ahí se va a notar la diferencia en lo que hacemos. Doctora, ¿qué consejo o recomendación puedes compartir con los estudiantes de Derecho o con esos abogados que apenas están empezando en su independencia de emprender, ya sea desde las redes sociales o desde la tradicional oficina en compañía de otros colegas? Que lo importante no es solamente saber, sino que hay que hacer. Y que ahorita con la vitrina que tenemos a través de las redes sociales, pues no podemos desaprovechar la oportunidad de exponernos y mostrarle al mundo lo que sabemos. Porque de un lado estamos educando, pero también le estamos diciendo, venga, es que aquí hay una abogada que le puede colaborar y le va a resolver su situación. Que no perdamos la oportunidad de empezarlo a hacer, porque mientras nosotros lo estamos pensando, ya hay otras personas que están haciendo el camino. Y que entender que las redes sociales son ese camino, esa herramienta que nos puede ayudar a escalar si lo hacemos con disciplina, que puede ser fácil y a la vez no tanto, en el sentido de que ya todos lo hemos escuchado, se necesita constancia, pero no solamente de decirlo, sino de hacerlo, de tener una estructura, de saber a qué público te vas a dirigir, pero empezar, porque realmente es lo que a mí me ha permitido abrirme espacios a estas oportunidades como la que estoy viviendo en este momento, de poder participar de este espacio tan bonito, y no lo habría logrado si no fuera a través de las redes sociales. Entonces, mi invitación es a que se animen a exponerse y a crear sus marcas personales y a mostrarle al mundo lo que saben hacer para que puedan contribuir en la vida de las demás personas. Qué bonito mensaje y muy motivador, y es clave lo que tú dices, constancia y empezar. Siempre preguntan, ¿qué necesito para empezar? Empezar. Suena redundante, pero es la verdad. ¿Con qué? Con lo que tenemos a mano, y en el camino precisamente nos vamos perfeccionando. Bueno, los invito a todos a que sigan a la doctora Vivian, aparte de que es una creadora de contenido excelente, también es una profe muy chévere, muy recomendada, muy práctica. Yo también he sido ya alumna de la doctora. Doc, regálanos todas tus redes sociales para que toda la comunidad pueda ir a seguirte, pueda tomar tus cursos, pueda contratar tus servicios. En Instagram, TikTok y Facebook me encuentran como @ViviTejada abogada.
He abierto unos espacios a través de unas asesorías grupales donde me he permitido enseñarle a las personas que la seguridad social no se limita únicamente a pagarla para poder contratar o poder presentar una cuenta de cobro, sino que lo hemos reflejado en un accidente de tránsito, en una enfermedad, en una pensión, y que claramente esto abarca muchísimas esferas a través de las pensiones, el tema de salud, el tema de los riesgos laborales, servicios complementarios, y he entendido que las personas a veces no acceden a reclamar sus derechos porque de un lado está el desconocimiento y del otro lado está el impedimento económico de poder contratar los servicios de un profesional. Pero hay algunos trámites donde no requerimos el acompañamiento de un intermediario o de un abogado, y es aquí donde he abierto estos espacios para las asesorías grupales, donde la doctora Diana pues tuve el honor de poder contar con su participación. Así que pueden seguirme en mis redes sociales para que conozcan lo que hago, y si en algún momento pueden adquirir los servicios, pues estoy ahí siempre a su servicio. Gracias por acompañarnos hasta el final de este capítulo. Recuerde seguirme en mis redes sociales como abogada Diana C. Díaz o en todas las cuentas de la firma como @enderechos. Este espacio está diseñado con mucho amor para ustedes con el fin de democratizar el derecho y poner el derecho al alcance de todos.